Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta oportunidad. Agradecemos a Padre Celestial por darnos un nuevo día más de vida, por darnos el, la oportunidad de poder compartir este conocimiento que nos dejó codificado nuestro hermano Allan Kardec cuando tuvo la oportunidad de dar ese conocimiento razonable, darnos las bases fundamentales de la doctrina espírita. Así es que mis hermanos, dándole continuidad con el ciclo de conferencias de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en esta oportunidad tengo a bien poder presentar a nuestro hermano Fernando Bravo. Él, un hermano propiamente formado a través de los consejos, del amor y de la caridad que le enseñó su familia material encarnada, que le dio la oportunidad de tener este conocimiento de la doctrina espírita. Así es que para mí es un gusto darle la bienvenida a nuestro hermano Fernando Bravo, quien nos disertará el tema: no basta ser espírita, es necesario ser espírita cristiano. Así es que mi hermano, bienvenido a esta transmisión y el tiempo es todo suyo. Gracias, hermano Marvin. Muy buenas noches. Tengan todos, hermanos. El día de hoy, para comenzar, vamos a elevar nuestro pensamiento, como lo hacemos siempre en cada reunión, en cada momento que nosotros comenzamos en nuestros días y nuestras actividades. Así que rogamos a los buenos espíritus y el permiso de nuestro Padre Celestial para que nos permite el día de hoy compartir con todos nosotros, compartir con los hermanos a través de esta nueva realidad virtual. Te pedimos, Padre, que puedas abrir nuestros ojos, nuestros oídos, no solamente materiales, sino espirituales también. Y pido también la asistencia de nuestros hermanos espirituales, mensajeros espirituales y sobre todo a nuestros hermanos protectores de nuestra escuela Luz y Caridad para que podamos el día de hoy discernir sobre un tema que sabemos que nos va a llenar de mucho conocimiento. Así sea. Entonces, ya pidiendo permiso y solicitando nuestro eh, nuestro permiso al plano espiritual. El día de hoy quiero comenzar pues hablando un poco acerca de qué es ser espírita y no solamente un espírita porque conocemos la doctrina espírita, sino también un espírita cristiano. Vamos a comenzar con que se suele escuchar, ¿verdad?, determinados comentarios cuando ah, ah, existen dentro de nuestra misma comunidad espírita, ¿verdad? Em, Algunos temas o algunas situaciones que netamente tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra situación material, con nuestras situaciones de no ejemplos que nos llenen de orgullo. En el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 15, en el ítem 10, dice: haced pues que al veros se pueda decir que el verdadero espírita y el verdadero cristiano son una sola cosa y una misma cosa, porque todo lo que practica la caridad son los discípulos de Jesús. Entonces, cuando estamos en reuniones espíritas o cuando vemos alguna situación con algún hermano espírita que pueda estar discerniendo o exponiendo un tema o que son líderes espíritas, ¿verdad? Muchas veces señalamos, ¿verdad? Señalamos y juzgamos sin saber realmente qué es lo que está pasando. Muchas veces hay una falta de una buena educación, existen alguna situación personal como el divorcio, existen situaciones de algún error, de hablar groseramente o simplemente señalar de que alguno de nosotros tiene algún vicio o alguna situación
y lo primero que escuchamos y comentarios, sorpresas son de indignación como, pero si fulanito es espírita. No sé si les ha pasado. Muchas veces alguna situación en la cual tal vez obremos mal como personas individuales y escuchamos a nuestra misma congregación, a nuestras mismas escuelas, a nuestro mismo centro espírita, a nuestros mismos miembros de esa casa de oración decir, ah, pero si Fernando es espírita, ¿por qué habla así? ¿Por qué dice así? Entonces, siempre estamos, ¿verdad? En una situación de juzgar a los demás o ciertamente tenemos una expectativa del ser espírita. El libro de los espíritus, ¿verdad? O el Evangelio de los Espíritus en este caso, perdón, es una obra monumental en la cual Allan Kardec nos ha llamado a entender el espiritismo. Y el espiritismo no solamente se da en esas primeras obras básicas, que son los 5 libros, ¿verdad? Que nos ha dejado Kardec, como es el libro de los médiums, la Génesis, el cielo y el infierno, la justicia divina, ¿verdad? Aparte también existen más de 400 libros psicografiados por Chico Javier y un centenar de libros que no solamente a través de Chico Javier, sino de otras entidades, de otros mediums y de otros grandes exponentes de la doctrina espírita, em, que nos llenan de conocimiento hoy en día y que todavía a través de toda esta literatura y de todo este conocimiento intelectual, nosotros como espíritas erramos diariamente. Desde el juzgar a nuestros hermanos por X o Y situación, hasta llegar a hacer comentarios o inclusive juzgar a otras personas o medir a otros hermanos con la misma vara que nosotros tenemos. Cuando a través del conocimiento es que nosotros vamos a llegar a ese discernimiento y a ser realmente espíritas. El espírita no solamente es aquella persona que dice conozco el espiritismo y tengo conocimientos del espiritismo porque asisto a las charlas espíritas o porque leo un libro espírita. Va más allá. Me voy a auxiliar hoy de mi literatura porque, como les digo, es tan vasta la literatura espírita que nosotros mismos llegamos a un punto donde la aceptación de los principios de la doctrina espírita es el primer paso para tornarnos o para ir haciendo ese cambio. Y qué bueno que lo tenemos en esta existencia, porque vamos a seguir reencarnando y vamos a seguir promulgando el espiritismo para ir evolucionando. Pero toco este tema de la doctrina espírita como primer paso porque va a ser más fácil nuestra evolución y a través de todo este conocimiento de la doctrina espírita nos va a servir para impulsar el progreso y el desarrollo. Entonces, como les comentaba en mi literatura de apoyo del día de hoy, me gustaría mencionar y citar los diferentes caminos de la razón y el sentimiento. Dice que podemos argumentar que la información y la cultura entra en cada uno de nosotros por la vía de la intelectualidad, que a pesar de no ser fácil o simple, es gigantescamente más corto que el camino existente entre el cerebro y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el primer paso que damos es el reconocer el conocimiento de la doctrina espírita.
Pero este conocimiento tiene que ir ligado también con los sentimientos y la razón del corazón. Quiere decir de que no solamente, y me voy a hacer un poquito para atrás, al ver toda esta inmensidad de libros que tenemos hoy en día, que tocan temas variados desde la concepción del ser humano, el aborto, los vicios, pero también habla un poco más allá de la evolución del ser humano en esta encarnación. Y no solamente bastan todo este sinfín de libros, porque a través de la literatura y de la intelectualidad vamos a percibir más, sino también nos dice que el camino existente entre el cerebro y el corazón es gigantescamente más corto. O sea que la misma intelectualidad nos va a hacer acercarnos más también a ese sentimiento humano y a ese sentimiento del corazón. Dice, y es algo muy importante también, porque no solamente el hecho de que digamos que somos espíritas ya vamos a estar, como dirían comúnmente, salvos, o va a ser más fácil nuestra transición al mundo espiritual. No funciona así, mis hermanos. Dice que no solamente existe el camino espírita para conducirnos al bien y el amor, pues hay otros senderos respetables y encontraremos a muchos que no siendo espíritas poseen una práctica superior de vida, más para la mayoría de las almas frágiles que habitan el planeta, que no guardan aún una intimidad mayor con las virtudes y tendencias más nobles, y encontrarán un buen mapa que enseñe el camino a una excelente opción. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente por el hecho de que yo conozco el espiritismo, que yo voy al centro espírita, a la casa espírita, a la casa de oración, o hago el evangelio en el hogar todas las semanas, como lo dicta la doctrina espírita, yo voy a estar en una posición correcta o coherente. No, tenemos una muy buena oportunidad de conocer a través de otros hermanos, de otros raciocinios y como lo dice aquí, otros senderos muy respetables que no necesariamente son espíritas para encontrar el buen mapa hacia la tendencia de la virtud y la nobleza. Entonces, mis hermanos, no solamente basta con que nosotros nos digamos espíritas, no solamente basta con que leamos libros espíritas, no solamente basta que, que lo digamos del diente al labio, como es comúnmente dicho, sino también tenemos que ser parte de una red de apoyo y una red de divulgación. No basta con ser espírita. Si fuésemos a definir el requisito primordial que es necesario para considerarse espírita, el más objetivo sería, espírita es aquel que cree en los principios básicos del espiritismo. Pero para ser espírita, en suma, básicamente basta la adición de los principios espíritas o la base de la doctrina espírita. Entonces dice que para decirnos espíritas es de que nosotros también aceptamos, ¿verdad?, las bases de la doctrina espírita. Pero también dice, pero insistimos que eso es una situación muy vaga. Dice que estamos viviendo en un planeta donde tenemos que ser parte de los cambios. Y ese cambio es que también tenemos que formar parte como espíritas de una escuela o de una casa espírita, rodearnos no solamente de de situaciones banales, sino llevar también el espiritismo a nuestra familia, ser divulgadores de la doctrina espírita, pasar y tener esas energías a través del pase magnético, a través de situaciones de actividades de la escuela Luz y Caridad, por ejemplo, que es nuestra escuela, el relacionarnos también con nuestros hermanos. Eso nos va a ayudar a reconocer actitudes, a autoanalizarnos y autoconocernos mejor
al punto de tener que mirar hacia adentro de nosotros mismos y ver qué actitudes, qué comportamientos nos van a llevar a una transición o a una mayor madurez espiritual en cuanto a la vida. Entonces, mis hermanos, no solamente basta con que yo lea el espiritismo, no solamente basta con que yo me diga espírita y acepte los conceptos de Allan Kardec con los principios espirituales y decir de que yo compro todos los libros, los nuevos libros del espiritismo cada vez más, sino también tenemos que formar parte de esos lazos y de esos nexos, tanto sociales, comunitarios, como familiares, en los cuales hablemos de espiritismo. ¿Para qué nos va a servir eso? Como les decía, nos va a ayudar a reconocer actitudes, autoanalizarnos y sobre todo mirar hacia nosotros mismos cuáles son las falencias que tenemos. Y por eso comenzaba al principio diciendo qué fácil es juzgar y todavía tachar aún más cuando decimos, pero es que Fernando, es que fulanito, es que menganito, es espírita. Como que tenemos una responsabilidad mayor o nosotros mismos como hermanos de una misma, eh, desde un mismo grupo espírita decimos el ejemplo. Es mucho más fácil señalar a nuestro hermano a la par, pero ni siquiera hemos visto el autoanalizarnos. Y eso es bien difícil, mis hermanos, es demasiado difícil. No, nadie puede decir, ah, sí, es que yo me autoanalizo, yo me hablo todas las mañanas y yo me corrijo desde mi vocabulario, porque eso no puede ser así de la noche a la mañana. Eso no es fácil. Eso no conlleva una situación como decirle al hermano espiritual, a mi hermano protector, ¿verdad? Mi espíritu protector, fíjate que necesito ser mejor, entonces necesito la ayuda espiritual y ya mañana yo me levanto y ya no voy a juzgar a nadie. No, estamos en un mundo de cambios y esos mundos de cambios es donde entra el espiritismo como tercera revelación. Y el ser espírita tiene que ser algo trascendental. Porque hoy en día estamos viviendo un planeta de transición. Si leemos a André Luis en su psicografía, ¿verdad? En toda su literatura psicográfica que ha podido André Luis hacernos llegar a través de la mediunidad, de la psicografía de diferentes mediums, vemos que habla mucho de la pluralidad de los mundos y de cómo en la evolución, digamos, en nuestro hogar podemos ver esa evolución de los mundos y cómo nuestro mundo terrenal actual en el cual nosotros estamos está cambiando en una nueva fase. Está entrando a ese nuevo tercer milenio que espiritualmente ya está teniendo cambios. Ya estamos pasando de ese mundo de expiación a pruebas a un mundo de regeneración. Entonces, actualmente estamos viviendo ese tercer milenio donde se esperan, imagínense mis hermanos que lo que les estoy diciendo son psicografías de no hace mucho. Estamos hablando que el espiritismo tiene 160 años de existencia y estas psicografías tendrán alrededor de 50 a 60 años. Nos está diciendo en las psicografías que estamos viviendo en el citado tercer milenio cuando se esperan profundos cambios en nuestro mundo, pues ya llegó la hora para que modifiquemos el perfil social de nuestra humanidad. Y el perfil social de nuestra humanidad va a ser cambiado y va a tener una transformación a través de la tercera gran revelación que es el espiritismo. Hace un año yo estaba muy feliz porque estaba haciendo viajes, estaba haciendo cambios. Yo vivo fuera de Guatemala.
Toda mi familia terrenal vive allá. Y para mí era muy fácil ir a visitarlos, porque estaba a 2 horas de un viaje. Y el mundo me cambió en un segundo. Todos hemos pasado un 2020 sumamente diferente. Nadie se esperaba que estuviéramos en situación de pandemia como la que tenemos ahora. ¿Y qué nos ha enseñado eso? ¿Qué nos ha hecho ver en nuestro perfil social como humanidad? ¿Cuáles son los niveles de frustración, los niveles de depresión y los niveles de enfermedades mentales por la falta de contacto social que tiene el ser humano hoy en día? Estamos modificando nuestro perfil social. Perdimos esa conciencia colectiva social porque el ser humano, en su haber y en su naturaleza, es un ser netamente social. Y hoy en día, con toda esta situación de grandes cambios que se han venido dando, si vemos en los últimos 20 años, del 2000 al 2020, hemos sufrido maremotos, terremotos, guerras, han habido migraciones espirituales, culturales en masa por la gran destrucción que hay. Violencia, crímenes, guerra, egoísmo arraigado, orgullos devastadores, vanidades decadentes, personalismos viles, son los errores que ya no deben de caber en nuestra vida social y que a través de estos cambios que hemos tenido en el último año se han visto a flor de piel. El espiritismo es un sustantivo, mi hermano. El sustantivo se traduce al deseo de aprovechar toda ocasión para serios cambios interiores. Y eso nos va a conducir a grandes realizaciones. Así que todos los que abrazamos con fervor el desafío de la transformación moral y el servicio al prójimo, como consecuencia, consigue alcanzar los objetivos doctrinarios del espiritismo. Entonces eso es muy, a mí cuando estaba tratando de estudiar un poco más acerca de la doctrina y a mí me llega esto que el espírita es ser sustantivo. El sustantivo espírita, es traducir y aprovechar toda ocasión de cambios interiores y de transformaciones morales. Cambios interiores y transformaciones morales. Qué interesante. Dice el espiritismo en su más simple expresión que al describir el cambio que experimenta la humanidad en la información de una nueva sociedad, reafirma la siguiente idea. Una nueva generación se eleva, cuyas creencias estarán fundamentadas sobre el espiritismo cristiano. Asistimos a la transición que se está operando, preludio de la renovación moral de la cual el espiritismo marca el advenimiento. Y prosigue Allan Kardec en la Revista Espírita de 1862. El verdadero espírita, como verdadero cristiano, ¿puede tener enemigos? ¿Acaso el Cristo no lo tuvo? El espiritismo cristiano es la reviviscencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para simplificar entonces, dice que las creencias fundamentales del espiritismo cristiano es el revivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice también de que van a existir enemigos, van a existir situaciones adversas,
como Cristo las tuvo en su momento, y así las tiene el espiritismo hoy en día, pero el espiritismo va a ser el revivir el Evangelio de Jesús. Chico Javier, con una psicografía de André Luis, nos dice eso, ¿verdad? El Evangelio es la reviviscencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es realmente ser un espírita cristiano? Y más en nuestro contexto, nuestros contextos sociales de hoy en día nos dicen, y hay una hay una confusión entre las corrientes filosóficas y religiosas. Y me dicen muchos, ¿verdad? Porque vivimos y convivimos con hermanos de otras religiones. Y me dicen, ¿cómo el espiritismo puede ser cristiano? Si ustedes hablan con los muertos y eso está en contra de lo que dejó Jesús, está en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo usted puede juntar un concepto de espiritismo con cristianismo? Interesante, porque el cristianismo no es lo que dictamina el hombre. El cristianismo es lo que vino a hacer Jesús. Vino a enseñar Jesús. Y para mí, en lo personal, lo que vino a enseñar el Maestro Jesús fue el amor al prójimo. Esa es la mejor religión y para mí es el principio, el amor al prójimo. Pero vamos a hablar un poco acerca de lo que dice el Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 17. El verdadero hombre de bien es el que cumple con la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Kardec y los espíritus superiores dejaron bien claro que la conducta elevada es la que diferencia a un verdadero espírita de un espírita común. La conducta elevada. Y yo hago referencia. ¿Tenemos ejemplos de ellos? Sí, claro, tenemos ejemplos de ellos. Podemos ver cómo los máximos exponentes mediúmnicos a través de la historia han sido ejemplo de una conducta diferente, de una conducta elevada. Dice que este verdadero espírita que hace la diferencia por su conducta, dice cuyo intelecto se conecta con la doctrina espírita, pero aún mantiene el corazón lejos de la práctica real del Evangelio de Jesús. Para conocer un poco más, y si usted desea indagar un poco más acerca de el espiritismo cristiano, en el Evangelio según Espiritismo, en el mismo capítulo 17, encontrará magistrales, realmente eh, connotaciones, párrafos, líneas, que enseñan las características de un hombre de bien, de un buen espírita y claramente del espírita cristiano. Pero vamos a hacer algunas anotaciones y vamos a comentar algunas frases que realmente, o algunos párrafos que realmente me llamaron mucho la atención. Y el primero es este que vimos, que es el verdadero hombre de bien, es el que cumple con la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. El hombre de bien es bueno, humano y benevolente para con todos, sin distinción de razas ni creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos. A mí me gusta mucho este párrafo porque dice que el hombre de bien es bueno, es humano, es benevolente para con todos, sin distinción de raza ni de creencia.
porque en todos los hombres ve a sus hermanos. Cuando uno habla de caridad y cuando uno habla de benevolencia, cuando uno habla de bondad, lo primero que se nos viene a la mente son estos grandes hermanos, estos grandes espíritus como la que tenemos enfrente, la hermana Madre Teresa de Calcuta. Dicen es que es una santa y hasta en nuestro léxico diario utilizamos la palabra santo o santa para dar una connotación de devoción, de amor, de caridad. Y esa palabra caridad, dicen, es que yo no logro ser un santo. O cuando estoy escuchando a Fernando diciendo de que el verdadero eh, espírita cristiano es el que tiene conocimientos, es el que hace un cambio en el interior, es el que se conduce moralmente y todavía mantiene una práctica real del Evangelio de Jesús, que nos dijo en la anterior que practica la justicia, el amor y la caridad. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo digo, ¿en qué momento voy a llegar yo a ser la hermana Madre Teresa de Calcuta? Si yo soy tan imperfecto. ¿En dónde voy a comenzar esa caridad? Es ver a todo ser humano sin ninguna distinción, porque en todos vamos a ver que son hermanos. No importa. Y entonces yo pongo esta imagen y yo me pregunto, bueno, estoy de acuerdo, no voy a ser la hermana Madre Teresa de Calcuta, pero voy a comenzar con caridad. ¿Quién de ellos necesita de mi caridad? ¿Quién necesita más de esa caridad? Pongamos a analizarnos esa imagen. ¿Quién de todos ellos está más necesitado de mi caridad? Y podemos comenzar, porque hay un hombre ahí con un smoking, con lentes, que se mira que está viajando. Él no necesita de mi caridad. Versus el niño que tenemos que se mira el nivel de desnutrición bastante fuerte. ¿Por qué Fernando pone una imagen una a la par de la otra? O una madre que está en la calle pidiendo una limosna para alimentar a su hijo. Y lo compara con alguien en la parte superior que está lleno de tatuajes, que puede ser un ex convicto o simplemente una persona que le gustan los tatuajes. O una persona o una pareja del mismo género. O una persona, como abajo, que no se identifica con su propio género. O una persona que tiene muchos lujos, tiene muchas joyas, o tal vez la caridad de Dios o las enseñanzas de Jesucristo tienen que llegar con los indígenas del Amazonas. ¿Quién de estas personas necesita más esa caridad? Piense un momento, porque la caridad no es solamente como la que nos enseñaba la Madre Teresa de Calcuta con los desamparados y los más necesitados. A veces una palabra es caridad. Una aceptación es caridad. Una tolerancia es caridad. El cambiar mi léxico es caridad. Caridad comienza con pequeñas cosas en nuestro día a día. Desde qué mensajes, desde cómo me refiero a otras personas y hasta la tolerancia. Eso es caridad. Tenía un
Perdón, estamos viendo que tenemos problemas con la presentación. Marvin, ¿me puede confirmar, por favor? Sí, hermano, podemos volver a dejar de compartir pantalla y volverla a compartir para que nos aparezca. Sí, claro. Por favor, me confirma. Perfecto, ya estamos bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, esto era lo que hablábamos un poco, ¿verdad? De cómo comienza la caridad, con quién comienza la caridad. La caridad no es necesariamente salir de nuestra casa y dar limosnas. No es necesariamente el que yo tenga recursos económicos para hacerlo. Entonces, ¿dónde comienza la caridad? Comienza que el verdadero espírita como el cristiano verdadero son la misma cosa. El espiritismo no instituye ninguna moral nueva, apenas facilita la práctica del Cristo. Interesante, ¿verdad? No es de que el espiritismo venga a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer, y no es que el espiritismo como tercera revelación va a venir y nos va a dar una oración mágica para que cambiemos. Es entender, comprender, asimilar y cambiar desde la perspectiva del espiritismo, mis conductas y mis pensamientos. Allan Kardec nos dejó bien claro y transparente, ¿verdad? Al recordarnos en una de sus mayores obras que nuestra conducta debe de ser hacia la pureza. Capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo nos dice, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y esto lo vamos a lograr a través de una clarificación o una condición de un verdadero espírita a través de la transformación moral. Entonces vamos a tomar como primera instancia y como renglón primero la transformación moral. Esa transformación moral es el rumbo de cambiar nuestros ideales y nuestras aspiraciones, pero aún siendo imperfectos. ¿Ok? Entonces soy una persona imperfecta, pero lo reconozco y mi aspiración y nuestro rumbo va hacia seguir un nuevo derrotero, a una planificación renovadora para nuestras vidas. Debe de existir un objetivo claro, tanto de cuestiones materiales como espirituales, para ir encaminando nuestro camino hacia la luz mayor. Y a veces me hace mucha gracia y mención cuando hablamos que no solamente los cambios son espirituales, sino también son materiales, son físicos, porque la inspiración no solamente se da de la forma espiritual, sino nosotros como seres encarnados somos un todo entre la materia y el espíritu. Si regreso a lo que nos dice Allan Kardec, ¿verdad? Que un verdadero espírita es por su transformación moral y los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mis hermanos, las inclinaciones no solamente son espirituales.
Las inclinaciones también tienen mucho que ver con nuestras actitudes, con nuestros vicios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma en que todos los días nos olvidemos de Dios y de agradecer a todo el universo por cada una de la providencia que tenemos. Se nos olvida. Se nos olvida cuidar nuestro cuerpo y eso es físico. Siempre me recuerdo de mi otro abuelo, porque mis dos abuelos realmente fueron maestros y, y mi papá Chayo siempre decía que el templo del espíritu es el cuerpo material, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidamos a este templo? Inclusive desde comer mucha azúcar, mucha sal, mucho carbohidrato, mucha grasa, usted está cuidando su templo. Hay que hacer balances de vida. Esas son las inclinaciones. Y entonces la caridad no comienza solamente con el de la par, sino comienza con uno mismo. Cuánto yo me amo, cuánto yo me respeto, cuánto yo cultivo mi mente, cuánto yo cultivo mi cuerpo, cuánto yo cultivo mi acervo cultural también, cuánto yo cultivo mi alma. Entonces, ese es el primero, la transformación moral. Y la moral comienza con uno mismo. Y el otro son los esfuerzos que emprendemos para adquirir valores más sublimes que nos permitan seguir evolucionando y, obviamente, cargando o siendo conscientes de lo mucho que tenemos que edificar para cada día, para ir emulando el modelo del Cristo. Y recordando el principio, ¿verdad? Nuestro modelo a seguir es nuestro guía y maestro Jesús. Y como les digo, no dejó ninguna religión. La religión que dejó, como recordemos, es la ley de la justicia, del amor y de la caridad. Entonces, el sentido moral y la madurez moral, Kardec nos dice, proviene todo eso de que la parte, por decirlo así, material de la ciencia solamente requiere ojos que observen, mientras que la parte esencial exige un cierto grado de sensibilidad, la cual se pueda llamar madurez del sentido moral. Madurez que es independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es peculiar al desarrollo en sentido especial del espíritu encarnado. Entonces, ese crecimiento, ese esfuerzo, esa transformación moral viene con la madurez del sentido moral. Y nos regresamos al principio, cuando veíamos todos esos libros, las más de 400 obras que nos ha dejado el espiritismo a través de la psicografía de Chico Javier, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, de los grandes exponentes del espiritismo. Ahí comienza que nuestra inteligencia y nuestro criterio espírita nos va a ayudar al crecimiento a través de el acervo cultural, a través de las relaciones con nuestros grupos espíritas, a través de compartir con nuestros mismos hermanos y sobre todo con la caridad, comenzando desde mí mismo. Esos factores nos van a ayudar a ese crecimiento de sentimiento moral, de crecimiento moral. En una palabra, no divisa más que un rayo de luz, insuficiente para guiarlos y facultarlos una vigorosa aspiración, más capaz de sobrepujar sus inclinaciones. Ese es el sentido moral. El sentido moral nos permite que el crecimiento intelectual nos guíe y que eso sea el rayo de luz que nos permita
tener esa aspiración de sobrellevar las imperfecciones que tenemos como seres humanos, como espíritas. Para ir finalizando esta ponencia, en verdad lo que espera un espíritu auténtico es tener caridad material y principalmente moral, como acción necesaria en todos los momentos de la vida. Tener caridad material y principalmente moral. El respetar la creación del ser humano, de Dios, la creación divina, desde nuestra perspectiva de ser humano. Porque nos sale una cucaracha y la matamos de una vez. ¿O no? Ahí estamos respetando la vida del ser humano, perdón, la creación de Dios. Es un ser viviente. Es parte de lo que hizo Dios en su creación. Respetamos una hormiguita. ¿Qué es lo que hacemos cuando aparece en nuestros hogares? Es que es una peste, es, vienen más hormigas, vienen más cucarachas, tenemos una situación no correcta. Entonces llamamos y exterminamos, echamos químicos, ponemos mucha más situación de material que el respeto a nuestros hermanos y seres vivientes. Cuando situaciones naturales, porque la misma naturaleza tiene barreras naturales contra plagas y contra situaciones de la misma madre naturaleza, ni siquiera evaluamos esas opciones. Entonces, el respeto de la vida no solamente comienza con nosotros mismos, comienza con los pequeños detalles de la vida. Autoanalizarse y realizar un programa de autodescubrimiento para identificar los buenos valores a, a- a mejorar y también identificar las malas tendencias a ser superadas. Entonces, el autoanálisis que debemos de hacer día con día, tenemos que tener ese discernimiento e identificar cuáles son los valores correctos que tenemos que ir incrementando en nuestro día a día, pero sobre todo dirigir nuestros esfuerzos para apaciguar todas esas malas tendencias e inclinaciones que como seres humanos, como seres encarnados e imperfectos tenemos. Hay muchos ejemplos de un espírita o verdadero cristiano, pero vamos para ir terminando a leer una bellísima referencia de nuestro amado protector de nuestra escuela Luz y Caridad, nuestro querido Adolfo Becerra de Meneses, en uno de sus libros, Lindos Casos de Becerra de Meneses, nos cuenta el siguiente caso. Cierto día, asistiendo a los pobres y afligidos, donde proporcionaba también recetas homeopáticas, atiende a una sufrida madre, que con un niño escuálido en los brazos, clama al corazón del gran servidor, pues su hijo se estaba muriendo. Entonces esta madre llega con nuestro hermano Becerra de Meneses. Aquel apóstol de la medicina examina al infante e identifica que el problema es una consecuencia del hambre. Receta el medicamento que salvará a la criatura de la desnutrición, orientándola a buscar la farmacia para adquirirlo. Aquella madre
exterioriza su angustia, pues no tenía cómo adquirir el remedio, diciendo que mendigaría con la receta en las manos. En ese momento, el venerable trabajador busca dinero en sus bolsillos y no encuentra nada, pues le había dado todo lo que tenía al paciente que le antecedió. Con lágrimas en los ojos por no tener ni siquiera una moneda para auxiliar a aquella madre, de repente mira su mano izquierda y ve el anillo de graduación. Se llena de alegría y sin titubear entrega el anillo a aquella mujer. Y entonces volvió la alegría al semblante del bendito apóstol espírita. Por muchas actitudes como esas, el reconocimiento al servidor es expresado cuando Becerra de Meneses regresa al mundo espiritual y al ser despertado por Celina, mensajera de la misma María Santísima, recibe el saludo que solo ofrece a grandes trabajadores del bien. Observa al doctor Becerra y la presencia de amigos y compañeros de luchas espíritas, percibiendo también un murmullo que llega desde afuera. Ayudando por la benefactora, se levanta del lecho y es llevado al balcón de aquella habitación donde se ve una multitud que lo acoge con ternura y lágrimas de gratitud. Pregunta a Celia, ¿quiénes son esos hermanos? Recibiendo la siguiente explicación. Son aquellos espíritus atormentados que llegaban a las sesiones mediúmnicas y su palabra amorosa caía sobre ellos como un bálsamo en una herida en llaga viva. Son los olvidados de la tierra, los destrozados del mundo, a quienes usted estimuló y guió. Son ellos que lo vienen a saludar en el pórtico de la eternidad. Por eso el apóstol, recordando tal pasaje, nos exhorta. La felicidad sin límites existe, hijo mío, como consecuencia del bien que hacemos, de las lágrimas que enjuagamos y de las palabras que sembramos en el camino para alfombrar la senda que un día recorreremos. Y por eso concluyó estas palabras con lágrimas en los ojos en las alabanzas del Señor y que tenemos aquí. Señor, permítanos vencer las sombras que aún habitan en nosotros, albergando la luz del servicio y haciendo justicia a la confianza depositada cuando nos habilitó a nosotros, pobres y sencillos caminantes, en los senderos del esfuerzo del bien, en la condición espírita y quizá algún día verdaderos espíritas. Mis hermanos, realmente estas últimas palabras nos llaman a la reflexión porque la caridad no es solamente para el final de esta existencia material. La caridad, la justicia y el amor son los verdaderos conductores de un espírita cristiano, porque el verdadero espírita cristiano es aquel que vuelve a revivir el mensaje del Cristo. Justicia, caridad y amor al prójimo. Con esto, mis hermanos, espero haber dado un granito de arena. No sé si Marvin nos puede ayudar con si existe alguna pregunta o algo que tengamos pendientes. Primero que nada, agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar a través de estas plataformas virtuales divulgando el conocimiento de la doctrina espírita. En esta oportunidad, Fernando, únicamente a través de el aforo que tuvimos virtualmente desde Colombia, El Salvador,
el México, Estados Unidos, Cuba, les mandan a dar el agradecimiento por ese bonito tema que nos acaba de dar en esta noche, en el cual es un llamado a la conciencia de poder transformarnos a través de esta oportunidad material que tenemos en este año que acabamos de comenzar, que lleva unos días materiales por iniciado, pero que es un llamado a la reflexión para poder hacer ese autoanálisis que Fernando nos acaba de esclarecer. Es cierto, no lo hacemos, pero que a partir de hoy puede ser esa nueva oportunidad para continuar y de verdad de poder poner en práctica el verdadero adoctrinamiento que nos dejó la doctrina espírita. Así es que Fernando, eh, no en esta oportunidad no tuvimos preguntas, pero sí las felicitaciones sinceras de nuestros hermanos que nos tuvieron a bien poder visualizarnos en esta transmisión y sobre todo, desde el mundo espiritual me imagino el regocijo que tienen los guías espirituales de verlo aquí a través de esta plataforma en la cual lo vamos a tener muy presente para que continúe con ese trabajo y esa labor que le dejaron sembrado en un pasado, el cual en esta oportunidad tiene sus frutos ya cosechados y que falta por tener más frutos. Así es que mi hermano, no sé si tiene alguna última frase, algún último agradecimiento. No, solamente agradecer el espacio em, como primera instancia y segunda, este, comencemos con la caridad con nosotros mismos, hagamos caridad con nosotros mismos, hagamos cambios en nosotros mismos. Eh, Soy un fiel creyente que la doctrina espírita comienza con nosotros mismos, desde el cambio de nuestra palabra, desde el cambio de nuestro pensamiento y desde el cambio de nuestro amor propio. Nosotros somos em, nuestro propio templo, somos nuestro propio prójimo. Y cuando comenzamos como a vernos también como prójimo y darnos mucho amor a nosotros mismos, ya vamos a poder ser factibles y podemos facilitar nuestro crecimiento, nuestro conocimiento espírita y hacer una expansión y una divulgación de la misma. No podemos dar algo que no tenemos. Es muy importante que cultivemos eso. No podemos dar algo que todavía no lo poseemos y no nos lo damos. Entonces, eh, quiero agradecer muchísimo el espacio, eh, y también invitar a los hermanos, si alguien conoce hermanos de Costa Rica que quieran comunicarse, que quieran estar y queremos comenzar un grupo espírita aquí en Costa Rica, son sumamente bienvenidos, pueden ponerse en contacto conmigo. Tenemos buenos trabajadores de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad aquí en Costa Rica que estamos tratando de comenzar a formar nuestro grupo de no solamente de oración, sino de estudio y que podamos llevar mucho más adelante nuestra divulgación aquí en el país. Y eso, pues primeramente que nada, nuestro Padre Celestial les va a dar la fuerza y la voluntad para seguir adelante con los proyectos que me comentaba previo a iniciar con esta transmisión de esta noche. Y así que mi hermano, usted sabe que el respaldo de la escuela, tanto material como espiritualmente, siempre la va a tener. Y adelante con sus proyectos personales y colectivos para continuar con esa divulgación de la doctrina espírita. Entonces, más que agradecidos con Fernando. No sé si tenía algo por decir, Fernando. No, creo que estamos bien. Tal vez vamos a hacer una oración de cierre, ¿verdad? Claro. Como queremos elevar y dar las gracias a los hermanos espirituales que nos permitieron el día de hoy y a nuestros hermanos protectores de la Escuela Luz y Caridad que nos han permitido estar el día de hoy conectados y reunidos para seguir en nuestro crecimiento espiritual. No sin antes agradecer al Maestro Jesús de Nazaret y a nuestro Padre Celestial
por permitirnos un día más, por agradecerle que estamos conectados, que tenemos vida, que tenemos salud y que también esta energía y toda esta energía positiva sea llegado y pueda llegar a todos los hermanos que lo necesiten. Así que muchas gracias y así sea. Así sea. Y así es como, mis hermanos, agradecemos la participación de nuestro hermano en esta noche y los esperamos para las siguientes transmisiones en las cuales siempre van a tener ese amor y ese adoctrinamiento para que la heliosofía llegue a esos lugares en donde más lo necesiten. Así es que para cada uno de ustedes, la mejor de las noches y hasta una próxima transmisión. Gracias.